llegó después de 6 de media, tremendo. Bueno, menos mal que ustedes tienen la presentación. La presentación les ayuda. Entonces se complementa pues con lo que ya vamos a empezar aquí solamente hora y media. Qué pena con ustedes, no había caído en cuenta la verdad. Entonces para la próxima tener en cuenta sabiduría. La verdad no, ya estaba yo convencido que estábamos grabando. Qué pena con ustedes. Entonces, tranquilo, profe. Mejor tarde que... Sí, sí. Les voy a dejar ahí el saludo pues a Allen, a Álvaro, Didier, Fabián. Qué vaina. Primera vez que pasa hoy. María Fernanda, hola. No estabas ahorita, qué bueno verte en línea. Bueno. Bueno, pues ya estás acá, tranquila. Entonces, vean, qué pena con ustedes, porque yo inicié la clase hablando pues de lo del consolidado y todo eso, y normalmente esa partecita muy ¿no? Importante que hay en la grabación. Y me entretuve, miren, menos mal que me hice al menos en esta. Entonces, bueno, ahí siguen viendo ustedes el Paint, ¿cierto? Sí, bro. Listo, muy bien. Bueno, entonces ya teníamos nosotros el asunto que estamos nosotros allí pues viendo todo lo concerniente a cómo es que puedo llegar pues a esa función de transferencia que para nosotros es pues, obviamente un aspecto pues relevante, muy importante. Entonces dentro de eso sucede que pues como les decía, como ya tenía estas dos ecuaciones que se desprenden de eso que hemos analizado acerca de la capacitancia y de la resistencia para el sistema de nivel de líquido, considerando pues flujo laminar. Entonces estamos ya en el momento pues del reemplazo. Entonces al reemplazar, aquí habíamos reemplazado nosotros el flujo de salida, ya se tenía pues esa parte allí. Entonces, el asunto es que pues uno observa lo siguiente, ¿no? Si este que está aquí restando lo paso a sumar, entonces vamos a tener que esto es S por H de S más, entonces tengo yo aquí H de S sobre la resistencia R, y entonces eso va a ser finalmente igual a Q sub I de S para nosotros. ¿Listo? Es lo que vamos a tener pues nosotros allí. Entonces el asunto es que ese nivel HDS pues va a ser para nosotros finalmente que CS más 1 sobre R. Igual el flujo de entrada. Entonces la obligación que tenemos aquí es finalmente hacer la operación que está dentro del corchete, porque no tenemos otra opción. Entonces este HDS, al nosotros hacer allí esa operación, va a quedar de la siguiente forma. Tomo un denominador común que va a ser la resistencia R. Aquí vamos a tener nosotros RCS más 1, ¿sí? Y eso finalmente va a ser igual a Q sub I de S. Es lo que tenemos nosotros allí. De tal forma de que ya al organizar el nivel dividido ese flujo de entrada, entonces para nosotros va a quedar así, queda R que divide a RCS más 1.
R que divide a RCS asunto. Y ahí es donde ya tenemos nosotros pues el nivel dividido ese flujo de entrada, que es lo que se tiene pues allí. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya en ese orden de ideas, pues ya solamente tener en cuenta que nos hace falta encontrar el flujo de salida sobre el flujo de entrada, que es la otra dinámica pues que se puede encontrar allí. Entonces ahí sí, ¿cómo creen ustedes que les va a quedar? ¿Cómo sería ese caso para ustedes? ¿Cómo nos quedaría? Porque ya nos hace falta solamente esa dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el tema? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para lograr tener esas dos variables, el flujo de salida sobre el flujo de entrada? Escucho ideas, opiniones. Ahí hay un detalle, ¿no? Normalmente, estas dos ecuaciones que ya ustedes conocen, las voy a encerrar en un color distinto. Ah, no me habilita el color que era. Fe, Escucho. Estas son sería las claves aquí, estas dos. entonces en QDS, que es igual 1/RHS, SHS la podríamos reemplazar con la que hayamos. ¿Cómo así reemplazar con la que hayamos? Contanos. La que hayamos es HS sobre Q, el flujo de entrada. Sí, Eh, ese fue el que hayamos, ajá. y entonces el flujo de entrada pasaría a multiplicar y eso sería HS. Entonces, todo eso lo... Ah, ya te entiendo. Pero mira, sí, ya te entendí. Pero mira que tú hablas básicamente de despejar HDS. Ujú. Entonces, despejémoslo para que el tema no se nos complique. Despejémoslo aquí de esta. O sea, esa HDS te va a quedar allí R por Q sub ODS. Y entonces donde esté aquí HDS, que fue en la primera, ahí pongo R por Q sub ODS y ya me quedan las dos variables, la de entrada y la de salida. Ah, ¿Sí ves? Entonces es más inmediato y mejor. Entonces vamos a ampliar aquí la hoja de trabajo. Entonces para alcanzar a ver ese trámite que estoy diciendo ahí, espero me quepa allí. Entonces, vamos a mirar esto. Quitémoslo de aquí que esto no sirve. Y entonces el asunto es el siguiente. A partir de aquí, entonces dice HDS, como estamos diciendo, va a ser esa R multiplicada por Q sub ODS. Listo.
Listo. Entonces, en la primera ecuación que vamos a tener va a ser CS por H de S, o sea, eso va a quedar C a multiplicar por HS, pues escribo aquí R de una vez, luego la S por H de S, ¿sí? Por H de S, y entonces, perdón, el HS ya no va, lo estoy reemplazando, es CRS por Q sub O de S. Entonces, menos mal que aquí esto lo podemos arreglar. Esto se borra. Esto lo hago por aquí más alejado, ahora lo pego. Entonces, CRS, pero por Q sub O de S. Porque lo que hemos reemplazado es la H de S. Entonces, Q sub O de S. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a decir que es igual, viene siendo igual a quién, a Q sub I de S menos Q sub O de S. Entonces tenemos aquí Q sub I de S menos Q sub O de S. Eso es lo que ya tenemos pues en este caso. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Este señor que está aquí restando va a pasar al otro lado a sumar. Y al pasar a sumar, nos va quedando de la siguiente manera. CR S por Q sub O de S más Q sub O de S que va a ser igual a Q sub I de S. Entonces, el asunto es que ese Q sub O de S lo vamos a factorizar y eso nos va a quedar a nosotros como factor de RCS más 1 que va a ser igual en este caso a Q sub I de S. Muy bien. Entonces el asunto es que nos va a quedar a nosotros de la siguiente manera. Q sub O de S dividido Q sub I de S y entonces eso va a ser igual a 1 que divide a RCS más 1. Y entonces ahí tenemos ya nosotros pues esta parte. ¿Listo? Q sub O de S sobre Q sub I de S. Entonces queda allí 1 sobre RCS más 1. Entonces, el asunto es que al comparar las dos funciones de transferencia que se alcanzan a observar allí, pues ya digamos, pues ya vamos teniendo presente entonces cuál es la situación que se tiene. ¿Listo? Y entonces esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo allí pues ya en este caso relevantes. ¿Listo? Para no perder allí las consideraciones de rigor. Entonces, a partir de las ecuaciones conocidas, ya uno llega pues a eso pues que está ahí expuesto para ese sistema pues de nivel de líquido. Bueno, entonces volvamos a la presentación.
por el momento. Entonces vamos a cargar aquí. Entonces ya vimos pues cómo es que eso se presenta allí. Aquí están pues las ecuaciones, ahí ya se llega pues a las funciones de transferencia que hemos dicho, ¿cierto? Ahí ya con la explicación en el PEN pues ya queda claro. Y ahora viene este caso donde pues ya se tiene pues digamos la oportunidad de ver un sistema un poquito más elaborado, más complejo, donde pues el propósito obviamente pues puede ser mayor para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que podríamos pensar en el hecho de mirar varias dinámicas, Q sub 2, que es el flujo de salida pues ya definitivo del sistema, sobre Q, que es el flujo de entrada, o tener una H1, el nivel del primer tanque sobre Q, H2, nivel del segundo tanque sobre Q también, como yo lo quiera. Aquí cabe la idea, vale digamos, la pena de pronto poder llevar esto a pues, ver un diagrama de bloques de dicho sistema. Para nosotros puede llegar a ser, digamos, relevante. Entonces, ese es, digamos, como los aspectos que para nosotros pueden ser, digamos, importantes para tener en cuenta y que de todas maneras, pues, son, digamos, pues como fundamentales y o decisivos. Entonces, ese es, digamos, pues como el aspecto que podemos hablar allí. Entonces, sucede que este sistemita que se explica aquí está resuelto en una guía. Voy a abrir la guía para que tengamos la oportunidad de verlo, ¿sí? Entonces, lo que cuenta es que tengamos muy presente cómo están los tanques o cómo están allí. Y vamos a mirarlo justo aquí. Esta es la guía, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la guía. Entonces, se obtienen las ecuaciones para el primer tanque. Entonces, allí con esos tanques, cuando están en modo interacción unos con otros, hay un detalle que para nosotros viene siendo pues importante, y es el hecho de que el asunto es que hay que tener en cuenta que en esos tanques, cuando hay interacción, suele pasar lo que ocurre cuando usted tiene un sistema, digamos, eléctrico y lo va a hacer por mallas, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, voy a ir un momento al Paint y les voy a explicar a qué me estoy refiriendo yo. Entonces, vámonos para el Paint y aquí estamos en Paint. Esto lo voy a borrar, ya no lo necesitamos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, yo tengo aquí una resistencia, digamos que aquí tengo otra, ¿cierto? Y entonces por aquí tengo otra que me corresponda, y digamos pues que esto nos queda así. Entonces el asunto es que aquí tengo yo que por aquí circula una corriente 1, ¿sí? Y por aquí se presenta, digamos, una corriente 2, ¿ya? Se va dando eso. Entonces, esta puede ser para nosotros una resistencia A, esta puede ser una resistencia B, esta puede ser para nosotros una resistencia C. Entonces, cuando yo estoy en la primera malla, pues el asunto es que
por aquí pues vendrá algo, porque pues no tenemos la malla ahí completa, ¿cierto? Pero yo digo más RA por la corriente 1, y ahí no hay nada raro. Pero también llega un momento en que yo digo más RB, y entonces nosotros estamos viendo que esa resistencia B es la frontera entre las dos mallas. Entonces el asunto es que esto va a ser multiplicado, como estoy en la malla 1, por la corriente 1 menos la corriente 2, ¿cierto? Y esto sigue más lo que haya que incluirse ahí llegado el caso. Pero el asunto clave está aquí, ¿ya? Entonces eso es lo que se va presentando pues justo allí. Entonces, lo que es importante tener en cuenta en lo que nosotros estamos relacionando acá es que por aquí tenemos una válvula y aquí tengo pues, esta es la resistencia y aquí está el flujo de ella, digamos que esto es Q1. Entonces el asunto es que esto aquí tiene un tanque, ¿cierto? Y este es un H1 y este flujo viene en esta dirección. Entonces el asunto es que por acá se da esta otra situación y aquí desde luego tengo yo pues un nivel 2, ¿cierto? Entonces lo que nosotros pues tenemos justo allí. Ya. Muy bien. Entonces tengo yo aquí una resistencia 2. Entonces, cuando yo llego aquí a este señor, nosotros sabemos que en forma general, pues esto queda que el flujo, en forma general, pues nos dio que es H sobre R, ¿cierto? En forma general. Pero sucede que allí, como vamos a relacionar este flujo que es como hablar de la corriente, entonces haga de cuenta que aquí hay un potencial y aquí se presenta otro potencial. Entonces hay que hablar de una diferencia potencial. Entonces en ese caso yo diría que la diferencia potencial viene siendo para nosotros H1 menos H2 sobre la resistencia 1, que así está identificada para esa carga, que viene siendo igual a ¿quién? A Q sub 1. ¿Sí? Es lo que nosotros pues en ese caso tenemos allí. ¿Ya? Entonces siempre que se trate de mirar esas interacciones hay que prestar pues como toda esa atención, porque eso desde luego viene siendo pues un aspecto relevante e importante para tener pues en cuenta, ¿sí? Y entonces allí pues desde luego que hay que tenerlo pues muy, muy presente, porque pues de todas maneras es el aspecto pues que vale la pena ahí tener en consideración. ¿Okay? Eso es, ¿listo? Entonces ahora sí nos podemos ir a la guía para mirar la explicación pues del análisis de ese sistema que se tiene allí. Entonces, ahí ya con lo que yo acabo de explicar, ya se entiende las ecuaciones para el primer tanque, porque en efecto pues ahí tenemos que está H1 menos H2 sobre R1. Importante tener en cuenta que de todas maneras es H1 menos H2, no H2 menos H1, porque de acuerdo a la dirección del flujo, entonces es como si uno dijera que H1 tiene un mayor potencial que H2, ¿no? Hablando pues en esos términos, que finalmente pues uno ya tendría, después del modelo, pues mirar qué valores va a tener y todas las cosas, pero es digamos lo que en ese caso nosotros pues podemos decir.
Bueno, esa en relación pues al análisis de la resistencia ahí en el tanque. Lo otro que se presenta es que en ese mismo primer tanque, entonces sí, la capacitancia por la primera derivada de la altura en función del tiempo, si viene estando dada por el flujo que entra menos el flujo que sale. Entonces ahí solamente hay un flujo que entra que es Q, y el flujo que sale en este caso es Q sub 1. Entonces tendríamos pues que es Q menos Q sub 1 común y corriente. Entonces digamos pues como el aspecto allí a considerar. El asunto es que cuando ya ustedes van a analizar esa parte de su sistema, va a ser muy importante también tener en cuenta, mirar qué le entra, ¿no? O sea, en este caso pues tenemos que hay un flujo que entra y otro que sale, pero se puede dar el caso de que a algún tanque le lleguen dos flujos. O sea, hay dos válvulas ahí, una en un punto y la otra de pronto al frente de la otra. Bueno, esas cosas se pueden dar. Entonces, todo eso siempre hay que mirarlo con detalle para pues que finalmente no se presenten pues inconsistencias o problemas en lo que tiene que ver con la dinámica pues, que uno quiere encontrar. Bueno, entonces, para lo que tiene que ver con el tanque 2, cuando se mira la válvula de carga, donde está el flujo Q2, pues allí el único nivel que le está afectando directamente es el nivel del tanque 2, o sea que viene siendo, para el caso particular nuestro, decir en este caso H2 sobre R2, ¿cierto? Es lo que se estaría pues como presentando allí. Y también en relación a las capacitancias, pues decimos que es C2 por la primera derivada de la altura del tanque en función del tiempo, que va a ser igual. Entonces el flujo que entra es Q1. Q1 sale, es el flujo que salía del primer tanque, pero es el flujo de entrada del segundo tanque. Entonces sería Q1 menos Q sub 2. Entonces allí ya uno tendría la ocasión de tener ya pues como modelado el sistema analizado, y esas son digamos las características de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes, ¿no? Para digamos tener allí en consideración, y que esos son digamos los aspectos que obviamente se tienen que tener digamos presentes. ¿Listo? Muy bien, entonces siguiendo pues con esto que tenemos, entonces ¿qué va a pasar allí? Que uno dice, mire, desde el punto de vista de Laplace, esas ecuaciones que nosotros hemos alcanzado a ver, que ya sabemos por qué se presentan así como se presentan, entonces el detalle está en que de todas maneras pues está digamos el interés de poder entonces tener en consideración lo que tiene que ver con la parte de que mirar qué comportamiento va teniendo cuando ya lo pasamos nosotros a Laplace. Bueno, entonces ahí ya ustedes pueden ver, como nosotros siempre consideramos, y eso no se nos puede olvidar, siempre consideramos en primera instancia el asunto de que las condiciones iniciales en este caso son iguales a cero, ¿cierto? Condiciones iniciales iguales a cero. Entonces, al ser las condiciones iniciales iguales a cero, pues desde luego ahí no tenemos ningún problema pues con la conversión pues digamos a Laplace, o pues hacer la transformada de Laplace pues
es lo que nosotros tenemos allí, ¿no? Que es lo que viene siendo pues para nosotros en este caso viene siendo un hecho pues obviamente relevante. ¿Listo? Entonces eso es. Bueno, entonces ¿qué pasa? Sucede que aquí hay un interés de que nosotros podamos ver para este sistema el tema de, de cómo queda pues él en un diagrama de bloques, ¿sí? Entonces al verlo de esa manera, sucede que pues tomamos cada una de las ecuaciones que ya están en la placa, ahí se ven claritas, y hacemos su representación. Aquí vuelve y juega lo que ya nosotros hemos dicho anteriormente. ¿A qué me refiero yo? Al hecho de que siempre tenemos que revisar cuál es la variable que está más a la derecha, ¿sí? Cuál es la variable que está más a la izquierda. Bueno, digamos como lo vimos en su momento, desde lo que está más a la derecha hasta lo que está más a la izquierda. O sea, empezamos como atrás hacia adelante. Porque así uno se puede dar cuenta cuál es el aspecto que viene siendo pues relevante para nosotros y que de todas maneras, desde ese punto de vista, entonces pues lo tengamos pues ahí en consideración, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Ya lo habíamos dicho, pues ya lo había manifestado yo. Lo que está más a la derecha es el flujo de salida Q sub 2. Entonces yo miro dónde está la ecuación de Q sub 2 y pues ahí veo que Q sub 2 es igual a H sub 2 sobre R sub 2. Como ya está dado que Q sub 2 es la salida, entonces lo represento en un diagrama de bloques. Entonces, al representarlo en un diagrama de bloques, nos queda a nosotros de que Q sub 2 como H sub 2 sobre R sub 2, pues mire ahí el diagrama de bloque ahí enseguida de él. Entonces, 1 sobre R2 viene siendo pues como lo que hemos dicho la ganancia. Q sub 2 es lo que está saliendo, entonces H sub 2 sería lo que está entrando, entonces lo que tenemos allí ya expuesto, ¿cierto? Bueno, entonces vemos que en ese diagrama está entrando H sub 2. Entonces tengo que tomar una ecuación donde esté H sub 2, despejarla, de tal manera que ya me quede la claridad de cómo me va quedando ese diagrama allí de bloque en esa parte. Entonces, si ustedes ven la manito que le está ahí señalando, que espero que así sea, aquí tenemos una ecuación que teníamos como C sub 2S por H sub 2DS igual a Q sub 1 de S menos Q sub 2 de S. De aquí despejo H sub 2. ¿Por qué despejo H sub 2? Porque este diagrama, en principio, que ya tengo acá, o esta parte del diagrama de bloques, me está diciendo que aquí H sub 2 entra, entonces ahí tiene que haber una parte donde venga un H sub 2. Entonces, por eso es. Entonces, despejo H sub 2, me queda 1 sobre C sub 2 por S, factor de Q sub 1 de S menos Q sub 2 de S. Y entonces, al llevarlo a bloques, pues Q sub 1 menos Q sub 2, ¿qué es? Es un punto de suma, es una operación, que en este caso es una resta. Aquí tengo Q sub 1 menos Q sub 2. Lo que me da esa operación de resta se multiplica por 1 sobre C sub 2S que aquí está. Y todo eso va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a H sub 2DS. ¿Listo? Toda esa parte viene siendo igual a H sub 2DS. Entonces es lo que nosotros pues tenemos allí. Quiere decir que en este orden de ideas, entonces Q sub 1 de S
pues viene siendo justo lo que yo tendría que buscar, pues despejar en otras de las ecuaciones, porque es el que está entrando acá. Entonces aquí en las primeras ecuaciones, pues en efecto hay una parte donde tengo ya Q1 de ese listo, es esta primera ecuación donde tengo H1 menos H2 sobre R1. Entonces tomo esa. Entonces, ¿qué pasa? H1 de S menos H2 de S, ¿qué viene siendo? Pues una operación de resta, punto de suma también. Entonces, H1 de S menos H2 de S multiplicado por 1 sobre R1 finalmente es igual a Q1 de S. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ya pues se va presentando allí, lo que se va teniendo. Y en ese orden de ideas, pues como aquí tengo H1 de S, en la otra ecuación que es la que nos queda, se despeja H1 de S, entonces queda 1 sobre S sub 1 de S, que multiplica Q de S menos Q sub 1 de S. Entonces, pues ahí ya se tiene el hecho de que tenemos Q de S menos Q sub 1 de S, eso que está allí, pues lo que está allí como una operación de resta, lo que está pues se multiplica por 1 sobre S sub 1 de S, y entonces finalmente va a ser igual a H1 de S. ¿Listo? Entonces, esos son los aspectos que se tienen y se unen ya todos esos bloquecitos, los 4 bloques se unen, y miren que al unirlos, finalmente nos queda a nosotros ese diagrama de bloques. ¿Sí lo ven? Entonces, ya en ese aspecto, pues, es lo que se presenta. Y aquí es donde ya, después de tener el diagrama de bloques, pues se plantea la reducción del mismo. Entonces ustedes ven aquí en este punto de bifurcación donde está H sub 2 de S. El asunto es que esto se lleva aquí hacia adelante o a la derecha. Entonces es para multiplicar este bloque 1 sobre S sub 2S por 1 sobre R2. Entonces al multiplicarlos, el asunto está en que pues nos queda 1 sobre R sub 2 por C sub 2S. Y al llevar este punto de bifurcación acá a la derecha, pues se tiene que dividir entre 1 sobre R2, que finalmente queda aquí R2, al hacer eso. Entonces ustedes ven que aquí hay una bucla interna que se puede hacer, una realimentación negativa, aquí está la operación de ella. Entonces el asunto es que, como estamos viendo allí, pues nos queda esto. Entonces, de pronto puede quedar la alternativa de que lo que tengo aquí en Q1 de ese, esto lo lleva aquí a la derecha, este punto de bifurcación, que de hecho es lo que se hace allí. Se tendría que dividir por 1 sobre R2, que son 2S más 1, que al dividirlo pues queda de esta manera. Entonces este 1 sobre R1 se multiplica por 1 sobre R2, que son 2S más 1. Entonces al multiplicarlo, ahí ya tenemos una dinámica donde esta viene siendo una G, esta viene siendo nuestra H, porque aquí hay otra bloque interna que se puede resolver por alimentación negativa, y al resolverla nos queda 1 que divide a R1 factor de R2 sub 2S más 1 más R2, y aquí ya me queda el sistema para reducir. Yo multiplico esto por esto, entonces la G del sistema queda como 1 que divide a R1 sub 1S por R12 sub 2S más 1 más R12 sub 1S. Y entonces el asunto es que ya tenemos lo que es la G, tenemos lo que es la H, y en ese orden de ideas, pues a partir de ello puedo encontrar la relación de Q sub 2 de S sobre Q de S.
¿cierto? Entonces, pues ahí está. Eso es lo que ya tenemos nosotros pues como función de transferencia, donde yo relaciono pues Q sub 2, flujo de salida, sobre Q, que es el flujo de entrada del sistema. Ahora, miren que aquí, bueno, yo creo que aquí no lo hice, pero se puede hacer. Diagrama de bloques que se obtuvo que es el original, sin reducción alguna, ustedes lo pueden llevar a un diagrama de flujo de señal. Entonces, al tenerle un diagrama de flujo de señal, como ahí quedan las variables, los nodos, que es Q, de pronto aquí donde estoy con la manita apuntando sería señal de error. Esto, bueno, aquí nosotros tenemos aquí que H1 es en esta parte, pero el asunto es que vale lo que esté aquí. Entonces, al valer lo que está aquí, pues de pronto ya le damos otro nombre, ¿sí? Este sí viene siendo Q1 de S. Bueno, Q1 de S aquí, y aquí sería otro, el nombre que nosotros le demos. Y aquí está H2 de S. Entonces, el asunto es que esas serían los nodos, y aquí Q sub 2. Entonces ya de pronto uno tener la posibilidad a partir del diagrama de flujo de encontrar otras dinámicas para ese sistema que podamos en un momento dado considerar pues como importantes o relevantes, ¿no? Entonces ese es el punto como para tener en cuenta. Y desde luego pues eso ya viene siendo pues para nosotros pues como importante. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? ¿O ahí está el tema claro? Incluso sí sería bueno que hagan el diagrama de flujo. Sería muy importante. Entonces, para tenerlo pues ahí presente, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, entonces sigamos adelante. Ya con esto que se ha visto acá, nosotros hemos logrado terminar un capítulo que para nosotros es un capítulo de luego pues importante por todo lo que en sí representa, ¿ya? Y entonces lo que ya tendremos que hacer nosotros es ahora el tema de tener la oportunidad pues de mirar lo concerniente a la respuesta de los sistemas de control, ¿sí? La respuesta de los sistemas de control, porque eso para nosotros viene siendo un aspecto muy importante. Entonces ahí creo que ya están viendo ustedes una presentación, que esa presentación, como se pueden dar cuenta, no es de mi autoría, ¿sí? Pero de todas maneras es una presentación que nos ayuda con lo que nosotros necesitamos para poder entender la respuesta de los sistemas de primer orden. Entonces, vamos a aprovechar, ya que tenemos buen tiempo, para entonces empezar a hablar de las características que tiene para nosotros un sistema de primer orden, que tengamos la oportunidad de conocerlo a profundidad, porque desde luego, pues, como más adelante vamos a tener que mirar todos esos aspectos, entonces, pues, viene siendo
un aspecto, pues, digamos, fundamental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí está el detalle. Entonces vamos a revisar. Entonces vamos a ponernos en modo presentación. Y entonces vamos a ir mirando los aspectos que para nosotros son relevantes en los sistemas de primer orden. Como ya hemos visto nosotros, pues todas estas cosas parten de lo que tiene que ver con eh, las, las ecuaciones diferenciales. Entonces ahí tenemos nosotros una ecuación diferencial que en este caso para nosotros viene siendo de primer orden, es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Es una ecuación diferencial que pues para nosotros es, digamos, relevante, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que pues, sea lineal, ¿sí? Eso hay que obviamente pues tenerlo en consideración. Entonces el asunto es que pues desde ese punto de vista pues ya uno en ese proceso lo que hay que hacer es, digamos, tener presente pues la parte de cómo hacer tratamiento. Entonces, ahí se llega a una función de transferencia a partir de esa transformada de Laplace. Viene siendo una función de transferencia, pues que es obvio, tiene que ser de primer orden. No hay, digamos, pues como otra estimación u otra consideración pues a tener allí, digamos, pues presente. Son los aspectos que pues para nosotros vienen siendo pues como importantes allí. Y entonces dentro de eso que se tiene allí, entonces pues ahí queda una función de transferencia que viene siendo en este orden de ideas pues b sub 0 dividido s más a sub 0, ¿cierto? Ahora, puede que alguno de ustedes tenga la interrogante, bueno, ¿y cómo se llega allí? Pues ya yo creo que ya se debe saber, pero de todas maneras en la guía que tengo aquí como complemento, pues lo podemos ver con claridad. Yo tomo la función de transferencia, ¿cierto? Entonces, al tomar esa función de transferencia, pues como uno considera que las condiciones iniciales para nosotros van a ser condiciones iniciales iguales a 0, entonces el asunto es que desde ese punto de vista eh, hay un detalle donde pues al llevar eso a Laplace tienen las condiciones iniciales iguales a 0, pues ahí vamos viendo el paso a paso, ¿cierto? Entonces factorizamos aquí la variable CDS, que viene siendo la de salida, entonces queda CDS factor de S más A sub 0 igual a B sub 0 por R de S. Entonces, mire que ahí ya llegamos a la función de transferencia que ustedes pues habían pues visto. Bueno,
Entonces, el asunto es que dentro de esos aspectos que son, pues, digamos, importantes, entonces, allí ven ustedes que dice forma general. Cuando ya uno empieza a mirar la respuesta a los sistemas tanto de primer orden como de segundo orden, nosotros vamos a encontrar formas generales, porque a partir de eso es que nosotros vamos a hacer el estudio de cómo es la característica y el comportamiento de estos sistemas, ¿sí? Que para nosotros desde luego pues vienen siendo como relevantes, como importantes y demás. Entonces, sucede que de ese punto de vista, para un sistema de primer orden, entonces su forma general está conocida de la forma K sobre tau S más 1. Entonces esa K que ustedes ven allí viene siendo para nosotros pues una ganancia, ¿sí? La ganancia que tiene pues allí la función de transferencia. ¿Listo? Es lo que se presenta pues justo allí. El tau nosotros lo vamos a conocer como una constante de tiempo del sistema. Y por medio de esa constante de tiempo, nosotros vamos a tener la oportunidad de poder hacer que ese sistema pues se le conozca en cuánto tiempo llega el valor final, porque resulta que él tiene que llegar finalmente pues a un valor final, porque recuerden que nosotros hemos hablado del teorema de valor final, que es el valor que pues que llega después de que pues cumple un tiempo, ¿cierto? Entonces eso allí tiene un aspecto que para nosotros viene siendo pues allí como importante, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo pues allí en consideración. Muy bien. Entonces ahí está el asunto pues que para nosotros viene siendo pues determinante, ¿cierto? Entonces eso es. Entonces todo sistema de primer orden, ¿sí? Todo sistema de primer orden tiene para nosotros esa particularidad, ¿sí? Tiene esa situación por ser sistema de primer orden. Todos los vamos a ver nosotros de esa forma, ¿ya? Para tenerlo pues presente. Entonces, volviendo nosotros a la presentación, porque aquí hay que ir alternando entre una cosa y la otra. Ustedes ven que allí me dice que por lo menos al hacer una comparación entre la función de transferencia general K sobre tau S más 1 y la función de transferencia del sistema que se tiene, que en este caso viene siendo B sub 0 dividido S más A sub 0, que ya nosotros sabemos de dónde salió, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, entonces se tiene, digamos, la situación de que pues se compara, y al compararse, entonces pues ya uno tiene la situación de que de todas maneras se tiene esa ganancia que es B sub 0 sobre A sub 0, de que mira si es verdad. Ahí se tiene la constante de tiempo que se dice que es 1 sobre A sub 0,
Y a partir de ahí, pues ya uno puede saber cuál es digamos, el polo, ¿no? del sistema. De todas maneras, pues cuando uno mira la función de transferencia que se obtuvo de primer orden, entonces, desde luego, pues es claro que de todas maneras, ahí hay un detalle donde pues ya uno puede pues mirar que el polo en efecto está ubicado en menos a su cero, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, entonces, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos a la guía? Pues mire, cuando usted va a hacer una comparación entre una función de transferencia y la forma general, usted tiene que asegurarse de que la función de transferencia que a comparar esté escrita en la forma de la función de transferencia general. Si yo miro b sub 0 dividido s más a sub 0, me doy cuenta que no está en la forma general, ¿sí? Que no está escrita en la forma general todavía, porque pues s a sub 0 yo no sé si vaya a ser 1. O sea, puede ser que llegue a ser 1, pero uno no puede, hasta no estar seguro, confiarse. Entonces, ¿qué corresponde hacer allí en ese caso? Pues en ese caso lo que corresponde hacer es factorizar ese a sub 0 en el polinomio denominador, como lo están viendo ustedes allí en la imagen. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, como les digo, se factorizó, entonces queda a sub 0 factor de 1 sobre a sub 0 por s más 1. Entonces, al tener esa parte, pues finalmente lo que ocurre allí es que de todas maneras, pues encontramos que en efecto allí está para nosotros que nos queda la función de transferencia como b sub 0 sobre a sub 0 dividido 1 sobre a sub 0 por s más 1, ¿cierto? Es lo que pues vamos teniendo nosotros allí. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, en ese orden de ideas, el asunto es que ya ahí ya queda la función de transferencia representada de la manera tal que se puede ya tener presente pues como la forma general, ¿cierto? Que para nosotros viene siendo pues como importante o relevante. Y entonces, ya con eso, entonces, ya ahí tenemos nosotros que se puede conocer fácilmente al comparar cuál es la ganancia K y cuál es la constante de tiempo del sistema tau. Y ahí se ve, ahí lo pueden ver ustedes sin ningún problema. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces volvemos a la presentación. Ya sabemos pues por qué la ganancia es así y todo el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos diciendo que queremos conocer la respuesta de mi sistema de primer orden, ¿cierto? Ya sabemos que nosotros queremos pues conocer eso. ¿Listo? Entonces, al querer, digamos, conocer eso, el asunto es que desde ese punto de vista, entonces sucede que pues uno mira, empieza a someter esos sistemas a diferentes entradas para conocer entonces qué es lo que va a pasar allí. Entonces, en ese orden de ideas, sucede que este sistema se somete en principio a una entrada de impulso. La entrada de impulso
Pues nosotros hemos dicho que para la implementación de ella, eso es una situación que desde luego pues viene siendo algo que pues para implementarlo no nos va a ser posible, ¿cierto? La podemos analizar desde el punto de vista pues de la simulación y demás, pero como más adelante vamos a mirarlo para una entrada de escalón que sí la podemos implementar y que para nosotros va a ser importante. El asunto es que ese impulso de magnitud 1 pues se conoce normalmente como un impulso unitario. Entonces miren ustedes aquí que la función de transferencia que teníamos como CDS sobre RDS igual a B sub 0 sobre S más A sub 0, pues se despeja la C, la salida, de la RDS, que es la entrada, queda multiplicando pues la dinámica. RDS es igual a 1, un impulso unitario. Cuando yo hago eso, entonces, ahora lo vamos a ver en la guía, mi deber es ponerme en la tarea de hallar la transformada inversa. Después de hallar la transformada inversa de Laplace, entonces ya puedo encontrar la salida en función del tiempo, en el dominio del tiempo. Si yo deseo, la puedo tabular para conocer cómo responde, si lo deseo hacer. El asunto es que allí, pues, de todas maneras, aquí tenemos una CDP clarita, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que al tabular esto, mire la respuesta que está aquí. O sea que todo sistema de primer orden que tenga una entrada, un impulso, sea unitaria o sea otro valor que se pueda dar un impulso diferente, para todo sistema de primer orden, esta va a ser la respuesta, esta que está aquí. ¿Listo? Esta va a ser la respuesta. ¿Ok? Para que por favor lo tengan en cuenta. Igual pues más adelante podríamos verlo con la simulación. Entonces, ¿ahora qué viene para nosotros? Eso mismo que se hizo para la entrada de impulso, se quiere hacer ahora para la entrada escalón. Entonces, el asunto es que al ser, digamos, escalón, entonces, pues está el detalle de que el escalón se está manejando como A sobre eso, o sea, A es un valor que puede ser cualquiera, puede ser 1, puede ser 2, cualquier valor, 0,5, bueno, lo que sea, pero entonces el asunto es que desde ese punto de vista, desde ese orden de ideas, entonces se tiene la situación donde pues ya se presenta pues el hecho de conocer cómo se puede pues afrontar para nosotros esa situación, ¿no? Entonces, miren, el asunto es que desde ese punto de vista, desde ese orden de ideas que para nosotros viene siendo pues importante y relevante, está la situación que yo vuelvo y hago lo mismo, transformada inversa, y la transformada inversa de la planta ya llego a la función en el dominio del tiempo. Pero entonces, el asunto es que ya con eso, entonces uno puede entonces ya conocer cuáles son los aspectos pues que vienen siendo, digamos, relevantes, ¿cierto? Entonces póngale cuidado. Aquí vamos a mirar nosotros vamos a mirarlo nosotros aquí en lo que tenemos aquí en la guía. Entonces, en la guía vamos a revisar qué pasa cuando
ya se tiene la situación de digamos, empezar a hacer esto pues paso a paso para entender lo que tenemos en la presentación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, desde ese orden de ideas, pues veamos lo que se tiene allí. Ahí se va a tener un aspecto que para nosotros viene siendo importante. Entonces, póngale cuidado. Ahí tenemos la situación de que está CDS sobre RDS, que viene siendo Q igual a B sub 0 sobre S más A sub 0, que es la función de referencia pues, que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, sucede que como estamos diciendo que la RDS viene siendo A sobre S, entonces la CDS viene siendo pues B sub 0 sobre S más sub 0 por RDS. Al despejarlo, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto. Entonces, yo reemplazo la entrada por el escalón que se le va a introducir, un escalón de magnitud A. Reitero, A puede ser cualquier valor, 1, 2, 4, 20, 40, el valor que se requiera. Entonces, al multiplicarlo, pues nos queda así como está aquí encerrado. CDS, que es igual a A por B sub 0, que divide a S por S más A sub 0. Es lo que tenemos pues nosotros aquí. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, el asunto es que se dice, listo, la salida CDT va a ser igual a la transformada inversa, porque hay que hacer la transformada inversa para conocer esa salida de A por B sub 0 sobre S por S más A sub 0. Y sucede que el A por B sub 0, pues ustedes saben que es un valor constante, hacer una constante, entonces lo puedo sacar de esa representación de transformada inversa. Entonces me va a quedar A por B sub 0 multiplicado por la transformada inversa de 1 que divide a S por S más A sub 0. Es lo que se presenta pues justo allí. Entonces sucede que el 1 dividido S por S más A sub 0 va a ser igual a sobre S más B dividido S más A sub 0. Son fracciones parciales. Eso no está en la presentación. La presentación ya llega directamente pues a la respuesta. De ahí pues la importancia de este complemento o de esta guía. Eso se lo voy a subir a la plataforma, esta parte todavía no está. Ni tampoco lo de flujos que vimos en la primera parte todavía no está. Entonces, sucede que pues como yo tengo que conocer el valor de A y el valor de B, al hacerlo en fracciones parciales, pues uno empieza el proceso pues, de encontrar esos valores. Y finalmente se encuentra de que si hacemos S igual a 0, entonces el valor de A viene siendo 1 sobre A sub 0. Y si la S llega a ser menos A sub 0, entonces la B llega al valor de menos 1 sobre A sub 0. ¿Sí? Se presentan pues esos valores ahí. Listo. Entonces, lo que se tiene es que 1 que divide a S por S más A sub 0 va a ser igual a 1 sobre A sub 0 dividido S menos 1 sobre A sub 0 dividido pues S más A sub 0, considerando lo que se tenía aquí pues en un principio cuando se plantearon las fracciones parciales. Entonces pues uno ve que ese 1 sobre A sub 0 se hace repetitivo, se factoriza, entonces queda 1 sobre A sub 0 factor de 1 sobre S menos 1 sobre S más A sub 0. Entonces, el asunto es que como se trata de encontrar la transformada inversa de Laplace, entonces aquí ya está pues representado así. Y entonces esa transformada inversa, aquí yo puedo hacer la transformada inversa de 1 sobre S menos la transformada inversa de 1 sobre S más A sub 0, que es lo que tenemos acá. Entonces el asunto es que aquí nos queda
1 dividido a su 0, factor de 1 menos Euler a la menos a su 0 por t, ¿cierto? Entonces, no se nos puede olvidar que previamente ya habíamos sacado nosotros un factor común, o sea, habíamos factorizado a por b sub 0, una constante. Entonces ahí retomo esa constante, que aquí está, la voy multiplicando por la respuesta que ya se obtuvo al encontrar la transformada inversa. Entonces yo podemos decir que c de t viene siendo igual a por b sub 0 sobre a sub 0, factor de 1 menos Euler a la menos a sub 0t. Teniendo en cuenta que pues, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es 1 y que la transformada inversa de Laplace de 1 dividido s más a sub 0 es Euler a la menos a sub 0 por t, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos allí. Por lo tanto, ¿qué pasa? B sub 0 sobre A sub 0, ¿qué es? Ya habíamos dicho desde un primer momento que es K, ¿cierto? Por aquí ya lo habíamos dicho, que eso da, o nos da K. Esta B sub 0 sobre A sub 0 es K, aquí se ve. Entonces, en vez de escribir B sub 0 sobre A sub 0, pues yo puedo escribir que es K, la ganancia K. Entonces, en últimas tengo, listo, C de T igual a A por K, que multiplica a 1 menos Euler a la menos A sub 0 por T. Entonces es lo que se nos presenta pues justo allí. Listo. Nosotros ya sabemos que la constante de tiempo es 1 sobre A sub 0. Y sucede que cuando yo ya tengo esa salida, cuando ya tengo, cuando ya se tiene pues esa salida, el asunto es que desde ese punto de vista, pues sea la situación que eso tenemos que tabularlo para nosotros saber cómo es la salida del sistema, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la respuesta a los sistemas, en este caso de primer orden, pues lo que nos interesa realmente es tener la oportunidad de conocer, digamos, cómo es el asunto, cómo es la situación, de cómo responde, ¿cierto? Entonces eso hay que graficarlo, ¿sí? Entonces, esa es la, digamos, la situación que tiene allí. Entonces póngale cuidado. Ahí tenemos nosotros el tau, que es 1 sobre A sub 0. Aquí, cuando nosotros hablamos de la respuesta en el tiempo y la respuesta de primer orden, pues uno habla de unos tiempos. Y sucede que al hablar de dos tiempos, nosotros vamos a empezar a hablar de unos criterios. Entonces, hay algo que se conoce con el nombre del criterio de establecimiento. Entonces, perdón, tiempo de establecimiento. Entonces, ese tiempo de establecimiento tiene una situación donde pues uno puede conocer cuánto tiempo le toma al sistema de acuerdo a la entrada que tenga llegar al valor final. Por ejemplo, usted tiene la dinámica de un sistema de primer orden que de pronto nos puede representar una variable de temperatura, o en este caso pues un control de temperatura. Entonces, nosotros de pronto ya al analizarlo sabemos que el sistema se estabiliza o llega a un valor de 100 grados Celsius. ¿Listo? 100 grados Celsius. Muy bien, no hay ningún problema con eso. Entonces, para los 100 grados Celsius, el asunto es que pues uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo le tomó al sistema llegar a los 100 grados Celsius? Entonces ahí es donde ya entra el tiempo de establecimiento. ¿Ok?
Entonces de pronto se encontró que fueron 10 minutos, 15 minutos, bueno, dependiendo. Entonces ahí está la situación. Entonces el asunto es que cuando yo hablo del tiempo de establecimiento, tengo que hablar de varios criterios que ahora vamos a entender con la gráfica, confío que nos alcance el tiempo. ¿Por qué habla de uno del 1%, 2% y digamos 5%, 3% que ya vamos a mirar? Y el asunto es que el criterio del 1% se conoce como un tiempo de establecimiento que es 5 veces la constante de tiempo. Para el criterio del 2%, yo digo que el tiempo de establecimiento es 4 veces la constante de tiempo. ¿Listo? Y para el criterio del 5%, yo digo que el tiempo de establecimiento es 3 veces la constante de tiempo. Entonces, miren, 1%, 5 veces la constante de tiempo, 2%, 4 veces la constante de tiempo, 5%, 3 veces la constante de tiempo. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que se presenta pues allí. Entonces, ahora viene lo que les he dicho, la tabulación, porque tengo que conocer cómo es la respuesta de mi sistema. Nosotros conocimos que la salida es A por K, que es factor de 1 menos Euler a la menos A sub 0t. Entonces vamos a tabular, vamos a darle varios valores del tiempo. Entonces mírenlo aquí. Sucede que nosotros sabemos que la constante de tiempo es 1 sobre A sub 0. Entonces, estoy dando varios valores del tiempo. Entonces, para el t igual a 0, para un tiempo cuando sea una constante de tiempo, o sea, 1 sobre A sub 0, para cuando tenga 2 veces la constante de tiempo, 2 veces tau, o sea, 2 sobre A sub 0, cuando tenga 3 tau, 3 sobre A sub 0, cuando tenga 4 tau, 4 sobre A sub 0, y cuando tenga 5 tau, 5 sobre A sub 0, ¿ok? Entonces, pregunto a ustedes, teniendo allí por favor lo que es la salida CDT, les pregunto, para ese valor de CDT que estamos viendo nosotros allí, si el tiempo vale 0, ¿cuánto nos da la salida? Rápidamente. Si el tiempo vale 0, ¿cuánto nos da la salida? Ese lo pueden conocer de una. 0. Vale 0, ¿cierto? Porque Euler a la 0 es 1, y 1 menos 1, 0. Por acá, 0. Entonces, muy bien. Ahora viene la otra. Nosotros vimos de que después de tiempo t igual a 0, vimos que en la tabla de lo que les he mostrado, porque no se las he mostrado todavía toda, vemos de que después de 0 el tiempo vale tau, o sea, 1 sobre A sub 0. Entonces, yo reemplazo aquí el tiempo t 1 sobre A sub 0. ¿Cuánto me da la salida CDT? ¿Cuánto me da el valor entre los corchetes? Porque ese valor se puede conocer. Hagamos la operación. ¿Todavía evaluando en 0? No, el tiempo vale 1 sobre A sub 0. O sea, va a quedar 1 menos Euler a la menos A sub 0 por 1 sobre A sub 0. Entonces, ¿el Euler queda elevado a qué valor? A la menos t. No. Ojo, t ya lo estoy reemplazando por 1 sobre A sub 0. Ah, perdón. Entonces, Euler queda elevado a qué valor? 1. A la menos 1. Porque yo tengo, vuelvo a repetir, tengo 1 menos Euler a la menos A sub 0 por t. Y el tiempo lo vamos a reemplazar por 1 sobre A sub 0. O sea que nosotros tenemos que es 1 menos Euler a la menos ¿cuánto? A la menos 1. ¿Cierto? Porque como queda A sub 0 sobre A sub 0, o sea, menos A sub 0 sobre A sub 0, pues queda Euler a la menos 1.
Entonces, por favor, hagamos la operación. ¿Cuánto me da 1 menos Euler a la menos 1? ¿Cuánto nos da? Me da 0.632. Perfecto, ese es el dato que esperaba que me dijera. Entonces, miren lo siguiente. Llega un momento en que nosotros... Entonces, mire, eso da 0.632 multiplicado por A por K, ¿no? Ya lo vamos a ver en la tabla completa, que ahora sí se la puedo enseñar. Aquí está la tabla completa. Entonces, miren, cuando tengo T igual a 0, la salida es 0. Cuando el tiempo es un tau, que es 1 sobre A sub 0, entonces nos da 0,632 A por K. Cuando tengo que el tiempo es 2 veces tau, es igual a 2 sobre A sub 0. En ese momento tengo 0,865 A por K. Cuando tenemos nosotros 3 veces la constante de tiempo, entonces eso va a ser igual a 3 sobre A sub 0, que en ese caso va a ser 0,95 A por K. Cuando tengo 4 constantes de tiempo, entonces me va a dar igual a 4 sobre A sub 0, que en este caso es 0,982 A por K. Cuando tengo 5 constantes de tiempo, va a ser igual a 5 sobre A sub 0, que en ese caso va a ser igual a 0,993 A por K. ¿Listo? Eso es lo que se nos va a presentar pues a nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Voy a tabular. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran, si yo llegara a hacer por ejemplo, mi teorema de valor final para esta función de transferencia que tengo yo aquí, ante una entrada A sobre S, pues uno va a ver que eso tiende a A por K. Me va a dar A por B sub 0 sobre A sub 0, pero como B sub 0 sobre A sub 0 es K, entonces yo veo que el valor final me va a dar A por K. Entonces, en la respuesta de la tabulación, entonces al tabularlo, pues yo digo que esto aquí, este 1 es A por K. Yo aquí escribí 1, pero es A por K. ¿Listo? A por K, porque finalmente ese valor es al que vamos a llegar. Entonces, aquí tengo para 1 tau, para 2 tau, para 3 tau, para 4 tau, para 5 tau. Aquí están los diferentes puntos. Yo digo que la mitad de A por K aquí, 0.5 por acá. Entonces, pues esos puntos los voy trazando aquí, con todo el cuidado. Entonces me queda esta curva. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sistema de primer orden, ojo, todo sistema de primer orden tiene esa respuesta. Todo sistema de primer orden que tenga una entrada de escalón siempre responde de esta manera. Sea la entrada de escalón 1, sea 10, sea 400, lo que sea, siempre responde de esta manera. Todo sistema de primer orden con entrada de escalón responde de esta manera. Mire que, si volvemos a la presentación, cuando vimos el caso de una entrada de impulso, mire cómo responde. Pero cuando vemos la entrada de escalón, aquí la tenemos en esta otra curva, o página mejor, o diapositiva, mire cómo responde acá. ¿Sí lo ven? Entonces, mire que él varía de acuerdo a qué, a la respuesta. ¿Sí? Se comporta de una forma de acuerdo a la respuesta. Entonces, para ir terminando, para dejarlos libres, para que entendamos, estábamos hablando del tiempo de establecimiento, espero que no les olvide lo que representa. Es el tiempo por medio del cual yo me puedo dar cuenta el tiempo que le toma llegar a la respuesta final. ¿Sí? Recuerden el ejemplo que les compartía. Entonces, aquí vemos que el criterio del 1% son 5 constantes de tiempo, el criterio del 2% son 4 constantes de tiempo, el criterio del 5% son 3 constantes de tiempo. La pregunta es, yo tengo 5 constantes de tiempo, 1%. Entonces, yo veo que la respuesta me dio 0,993 A por K. Entonces, yo estoy al 1%
de A por K. O sea, A por K es el valor final. A por K le resto 0,993 A por K y me da 0,01, que es el 1%. O sea, acá está el 1% del valor final, ¿sí me hago entender? Aquí, mire que aquí tengo 0,982 A por K. O sea que estoy al 2% del valor final, porque me está dando 0,982, entonces estoy al 0,02 de llegar al valor final, entonces eso es un 2%. Y en esta aquí, cuando tengo tres constantes de tiempo, mire que aquí sí se ve más claro, porque me da la salida 0,95 A por K. O sea que estoy al 5% del valor final que es A por K. Estoy un poquito más lejitos, pero después estoy a un 5%. Y o sea que estoy hablando del 0,05 que me representa el 5%. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí hablamos del criterio del 1%, criterio del 2%, criterio del 5%. Eso es lo que ya tenemos que tener nosotros pues ahí en cuenta. ¿Ok? Para que no se nos vaya a olvidar. Profe, entonces, entre mayor sea el valor del tiempo, espere. De más grande, más se va a acercar el valor de A por K, lo cual es como la estabilización. Sí, lo que pasa es que nosotros solamente vamos a trabajar con esos tres criterios, nada más. Y entonces, para nosotros, el más preciso es el del 1%, porque está más cerca del valor final. Y es el que me dice con mayor claridad realmente qué tiempo le toma llegar al valor final, alcanzarlo. Los textos de los autores hablan normalmente del 2% o del 5%. A mí el 5% nunca me gusta utilizarlo porque el 5% no es tan preciso. ¿Sí? No me da una... Pues es decir, obviamente que un 5% pues no es un valor muy lejano del valor final. No está muy lejano el valor final, pero no, me parece que es mejor trabajar siempre con el 1% o en su defecto con 2% si nos llegan así que trabajemos con 2%. Yo siempre tomo en consideración el 1%. Entonces, el hecho de que ya el sistema tenga un tiempo de establecimiento, pues ya me representa una estabilidad. Porque, o sea, me representa que se estabiliza, porque cuando el sistema es inestable, que yo espero en 8 días ya mostrarle eso en una simulación, cuando el sistema es inestable, el asunto es que al ser inestable uno no puede ver eso. O sea, allí el tiempo se puede hacer infinito, porque nunca se va a estabilizar. Entonces es una situación que, pues obviamente para nosotros no va a ser conveniente, pero eso lo podemos ver en la próxima sesión para que lo vean pues con toda la claridad del caso. Entonces, voy a dejar por ahora allí. Entonces en la próxima sesión pues vamos a terminar esta parte de la respuesta a los sistemas de primer orden. Vamos a ver un caso de ejemplo que me parece que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que va a ser algo muy relevante allí. Y entonces, desde luego ya con eso, pues nosotros nos quedamos para todo lo concerniente a lo que se requiera, para ya con eso, luego ya meternos en una de las dinámicas que ya hemos visto para ir, digamos, conociendo qué es lo que vamos a hacer en noviembre cuando nos veamos en la institución, confiando que todo salga bien, que no nos tengan que volver otra vez a decir que se cierra, ¿no? Pues ustedes saben que el virus sigue ahí vigente, entonces todo depende de eso. Bueno, chicos, vamos a tomarnos la foto final. Y Profe, entonces, me hace un favor, me da su correo para mandarle lo del avance. yo voy a generar un enlace, lo voy a generar en la semana 10, perdón, semana 11, que es esta, para que me lo entreguen ahí, ¿vale? Entonces ténganlo ahí mientras yo, mañana mira y ya mañana ya he generado el enlace de entrega. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, déjense ver. Eso, muy bien. Dejémonos ver a la 1, dejémonos ver a las 2, dejémonos ver a las 3. Perfecto.
La mayoría de hombres de este grupo están descamisados hoy. Muy bien, entonces yo la voy a tomar ahí. Perfecto, ya se dejó el Luciano, entonces vamos a captar el Luciano. Entonces permítame. Nuevo, guardar, pegar, perfecto. Entonces vamos a guardarlo. Esta contingencia. Entonces tenemos 2020, 10, 20. Pues tenemos teoría de control. Muy bien. Entonces, pues les agradezco la atención. Estamos atentos. Ya mañana, después del mediodía, pueden revisar que ya haya generado el link. Así que nos vemos en 8 días y cualquier cosa estamos atentos ahí en el grupo. Se me cuidan, chicos. Una feliz noche. Bueno, profe, igual. Gracias. Bueno, Buenas noches, gracias, profe. bueno, feliz noche. Gracias, Chaito. Chao, profe. Vamos a pasar. Bueno, adiós.